Es hora de recibir al diputado del Partido Colorado, integrante de la coalición multicolor, sector ciudadanos, sector mayoritario de su partido, Felipe Schipani, nos ayuda a poner la mañana en camino. ¿Cómo anda, Felipe? Buen día. Alejandro, un placer estar aquí. Muchas Igualmente, gracias por la invitación. que hayas aceptado la invitación. Tenemos arriba de la mesa un manojo lindo de asuntos para charlar. Bueno, no suele ocurrir, ¿verdad? Las cosas nunca se agotan en en uno o en dos tópicos, pero yo incluso anuncié que justo venía ideal para conversar con vos el artículo, bueno, puedo contar que viniste Sí, con sí, María claro. Eugenia, está con nosotros María Eugenia Rosselló, también está del otro lado del vidrio, vecina, porque además vivimos muy cerca, es la esposa de Felipe Schipani, y Felipe Schipani es el esposo de María Eugenia, ¿verdad? Y en este contexto lo digo porque es la protagonista de la foto hoy del artículo que firma Marina Santini para la diaria. Opiniones divididas entre diputados de Ciudadanos sobre tenencia compartida evalúan desde eliminar artículos hasta aprobarlos sin cambios. Para Rosselló, los artículos 4 y 6 significan una desprotección clara a los niños, niñas y adolescentes, mientras que para Melassi, otro de los diputados de Ciudadanos, con la redacción actual, el interés superior del niño está resguardado. ¿Y vos qué pensás, Felipe? Yo creo que hay que hacerle algunas modificaciones al proyecto que se aprobó en el Senado, que mucho se mejoró, hay que reconocerlo, el gran trabajo de nuestros senadores, Lanzi, Sanguinetti, Carmen, que mejoraron mucho los proyectos originales, que recordemos, esto partió a partir de un proyecto de Cabildo, de un proyecto del Partido Nacional que después se unificaron, Uh -huh. y lo que se aprobó es sustancialmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en esos proyectos se planteaba que la tenencia compartida era preceptiva. ¿Mm? Aquí, a partir de las modificaciones que introdujo Ciudadanos en el Senado, eso cambió. Eh, Se le dio una mejor redacción al artículo cuarto, ¿Mm? Tal cual está redactado hoy, sin perjuicio de lo cual no nos convence. Pero lo cierto es que vamos a procurar. Felipe, no dejemos, no digo que lo estés haciendo, pero siempre cuando se abordan estos temas, yo tengo pavor de que tanta gente quede fuera, ¿verdad? Artículo cuarto, Dar cosas, a ver, sí, dar las cosas por entendidas. A ver, la tenencia compartida ya existe. Me parece que ese es un primer tema que tenemos que aclarar, porque muchas veces se simplifica el debate y se cree de que aquí hay gente que está en contra de la tenencia compartida y gente que está a favor. La tenencia compartida existe jurisprudencialmente. entonces no necesitamos ley. No, no. Lo que ocurre es que el problema se da cuando los padres no están de acuerdo. Cuando dos padres están de acuerdo y van a un juez de familia y dicen, mire, queremos tener tenencia compartida, un día un padre, un día otro, 3 días uno, 3 días otro, eso se resuelve. Inmensísima mayoría de los casos, ¿no? Es en la inmensa mayoría de los casos, no sabemos cuantificarlo porque el Poder Judicial tiene enormes problemas estadísticos, no tiene estadística. Fue una cuestión presupuestal. Entonces, es muy difícil cuantificar los casos, pero te lo digo de mi experiencia en el ejercicio de la abogacía, que ha sido básicamente en familia, en la gran mayoría de los casos, cuando los padres están de acuerdo en la tenencia compartida, el juez dicta la tenencia compartida. El problema se da en aquellos casos donde no hay acuerdo. ¿Mm? Entonces es el juez, en base a los elementos que tiene a la vista, el que tiene que resolver. Son circunstancias difíciles, por lo general eso viene precedido de duro enfrentamiento entre los padres, Uh -huh. en donde no se concilian posiciones. Entonces es el juez quien tiene que resolver de acuerdo al interés superior del menor, bueno, el mejor régimen de tenencia. Pero ¿qué cosa no está pasando ahora que requiere de una ley? A ver, quienes están promoviendo esta iniciativa lo que plantean es que muchas veces eh, los jueces resuelven a favor de las madres, a favor de las mujeres. Y si a eso le agregamos que muchas circunstancias están precedidas, ¿no?, de algún tipo de denuncia de violencia, ¿no?, que genera entre los padres, obviamente, una situación de enfrentamiento, lo que plantean, yo creo que con legítima razón, es que muchas veces se toma de rehén a los niños
de una situación que no pudieron resolver los padres. Entonces, Ujú. en el marco de la ley de género, se presenta una denuncia de violencia y de precepto la ley de género, ¿qué es lo que establece? Que por la mera denuncia, ¿no? Por la mera petición de una de las partes, el juez dicta una medida cautelar. Y muchas veces esa medida cautelar puede suponer que el padre denunciado no pueda tener las visitas con su hijo. Y ha ocurrido, yo conozco algún caso, y creo que todos tenemos algún caso cercano, de circunstancias en las que se han presentado denuncias falsas de hechos que no ocurrieron, y eso ha imposibilitado que durante mucho tiempo muchos padres no hayan podido tener contacto con sus hijos. Entonces, yo creo que ese es Bien. el tema de fondo del proyecto. Sobre esto, dos puntos que me gustaría que aclares. Las denuncias tienen que ver con posibles delitos, lo sitúo en esos términos, vos abogado, ponerme justo medio en todo caso, que el hombre pudo haber cometido hacia la madre de los niños, o sea, hacia su pareja, o posibles delitos que el hombre pudo haber cometido hacia sus propios hijos. La Me gente, refiero a la medida sí, cautelar, sí. ¿verdad? Bueno, la ley de género ampara tanto a la mujer como a los niños, o sea, y las medidas cautelares pueden ser de diversa índole. La más común es la de no acercamiento, ¿no? Por 500 metros, ni a la madre ni al hijo. Ajá. Entonces, muchas veces eso genera en la parte denunciada, sin fundamentos, un perjuicio. Y lo que ocurre generalmente es que esos casos quedan impunes, ¿no? Entonces, Pero en todo caso, Felipe, y ahí voy al otro asunto, es probable, yo diría, es muy probable que en efecto, o ocurre, que en efecto, en el universo de denuncias hechas, de pronto haya una persona que por distintas razones, a veces incluso hasta psicológicas, médicas, es capaz de usar esa herramienta sin duda. más en forma equivocada y generar una injusticia hacia un perfecto inocente. Es Sí, verdad, eso no lo duda nadie, puede ocurrir. es una minoría. Pero Es una una, minoría dentro de las minorías. Y totalmente. permitime agregar, y me siento muy tranquilo agregando esto, porque yo soy varón, o sea, papá, ¿no es cierto? En todo caso, lo que sí gana y por goleada son las inmensas formas de violencia que los varones cometen, y si querés digo, cometemos en contra de las mujeres, que esas ya no solo que no son falsas las denuncias, ni siquiera son denunciadas y Claro, permanecen desde siempre en la más absoluta impunidad, muchas veces con el ropaje de la invisibilidad, porque ni siquiera se advierte como tal. Entonces, estamos haciendo todo esto para que a lo mejor, quizás, quién sabe, en una de esas, un porcentaje muy, que por supuesto es inadmisible desde la perspectiva del derecho, pero estamos haciendo esta movida realmente por un... Además, en un caso donde, como hoy dijiste vos, los padres en general se ponen de acuerdo una vez que se separan. exacto. ¿Desde dónde viene todo No, yo esto, coincido Felipe? plenamente. Estamos hablando de situaciones absolutamente minoritarias. Por eso a mí me parece bien el mecanismo de la medida cautelar, ni bien el juez tiene conocimiento de una situación de riesgo para la mujer. Eso ha evitado muchas muertes, que todavía siguen ocurriendo. O sea, vimos el A fin de pesar de... semana, ¿no? Una persona que tenía 20 denuncias y bueno, asesinó a su pareja. Delante de los De modo niños. que el mecanismo a mí me parece absolutamente necesario y por eso algunas de las dudas que tenemos sobre el proyecto refieren a estos temas, porque el proyecto establece en su artículo cuarto que el agresor, si el juez lo entiende del caso, puede tener contacto con su hijo menor. Y me parece que es una situación en la que se expone al niño. ¿No? Entonces, ese es el artículo básicamente que nosotros estamos cuestionando, el artículo cuarto, y lo que procuramos es establecer mejoras en la redacción o directamente eliminarlo. Hay que estudiarlo en profundidad,
pero me parece que así como está planteado, es riesgoso. Pero algunos compañeros tuyos de Ciudadanos no opinan como estás opinando tú, ¿verdad? Es Lo cierto, que puede resultar es natural, cierto, a naturalmente. ver, en el sector hay opiniones diversas sobre el tema. Es cierto también que los diputados no hemos ingresado en el estudio profundo de la situación, porque este tema ha estado discutiéndose en los últimos tiempos en el Senado de la República. Eh, lo cierto es que estamos discutiendo, estamos elaborando iniciativas para introducirle cambios al proyecto y yo creo que va a prosperar. En relación al otro tema, el de la tenencia compartida, simplemente el proyecto básicamente lo que hace es consagrarlo legalmente, algo que existe en la jurisprudencia de nuestros juzgados de familia, cosa que en general nos parece que está ¿Qué es bien. lo que consagraría entonces este proyecto que hasta ahora La no... tenencia compartida que no tiene consagración legal, no hay ningún texto, el código de la niñez no habla de tenencia compartida, Ujú. es una elaboración. A pesar de que, como acabas de decir, en los hechos se da y Es, por abrumadora mayoría. sí, sí. No, no se da por abrumadora mayoría. El régimen de tenencia más habitual es el de la madre. ¿Mm? Por No, no, desgracia. no, no, me refiero, no, perdón. Llamo, No, tenencia compartida en la medida que los papás se separan y los gurises están un rato en claro, cada cuando casa. los padres lo piden y los padres están de acuerdo, Pero Felipe, ¿eso no es tenencia compartida, acaso? no, a ver, Pero en los hechos, quiero decir, en los aún hechos separados, los chiquilines. depende, hay de todo, porque hay regímenes en donde los padres ven una vez por semana a sus hijos los fines de semana, eso no es tenencia compartida. O lo ven, Sí, viven con la madre y lo ven un día en la semana y un está fin de bien. semana por mes. Eso no es Pero en todo caso no tenencia. es conflictivo. Tenencia compartida cuando es equivalente el tiempo que están con cada uno de los padres. Pero reitero, cuando los padres se presentan al juzgado y dicen, queremos tener tenencia compartida, 3 días uno, 3 días el otro, una semana uno, una semana otro, los jueces fallan en ese sentido. Ujú. O sea que existe jurisprudencialmente, lo que hace el proyecto es consagrarlo legalmente, cosa que no nos parece mal. Bien. Y yo igual me puedo ir a casa con la convicción de que vos, conforme integrante de Ciudadanos, por ende, integrante del Partido Colorado, por ende, integrante de la coalición multicolor que gobierna la República, estás tratando este tema porque legítimamente uno de los socios lo puso arriba de la mesa. Si no, no hubiera estado. No los consideras ni necesario, ni urgente, ni pertinente. Para nosotros no es un tema urgente, claramente. Está el tema planteado, bueno, porque han habido legisladores que han tenido la iniciativa de plantear el proyecto, pero ocurre eso todos los días en el Parlamento. A veces por omisión no planteamos temas que después resultan ser muy importantes, porque no se nos ocurre, pero bueno, este tema está planteado, reitero, no lo considero un tema urgente, francamente, pero puesto arriba de la mesa, procuraremos hacerle los cambios y las mejoras que le podamos hacer en el tratamiento parlamentario. Y puede haber también algo, y además no lo estoy adjetivando, además no tengo derecho a hacerlo, que vos decís, bueno, mira, uno de mis socios pone arriba de la mesa una cosa que a mí, ni por urgencia, ni también por matriz ideológica, filosófica, histórica, me parece urgente, importante, y con el que en principio tengo diferencias grandes, pero lo puso de una manera tal que ahora, en el marco de la discusión con mis otros actores, compañeros de gobierno, lo hemos suavizado un poco, o dicho de otro modo, resulta no tan malo. Bueno, es la mejor forma de pasteurizar en el colectivo una propuesta que vino peor de cómo termina saliendo. Eso pasa, Pero es lo que está pasando, ¿no? y yo creo que estamos transitando eso. Nosotros utilizamos la palabra votable. Yo creo que estamos haciendo el proyecto votable, estamos trabajando en eso, Bien. porque cuando se presentaron los proyectos originales eran realmente invotables. El aporte que hicieron los senadores es importante, y en diputados, bueno, María Eugenia está liderando el tema, pero vamos a procurar hacerle más aportes para que el proyecto sea aún más votable. Y te adelanto una primicia, en muy poco rato, el diputado Lerete del Partido Nacional se va a reunir con María Eugenia para expresarle el respaldo, en la medida en que él comparte los argumentos que ella ha Una expuesto, mirada similar a la... una mirada similar a la que tenemos desde el Partido Nacional, ¿no? De modo que diferentes actores, en la medida que esto
está ingresando a la Cámara, se van sumando a esta idea. Entonces, de este modo, cae, por lo menos en cierta proporción, la idea esta que todos estábamos asumiendo como natural, y es que en Cámara de Representantes, todos los blancos, cabildo abierto, por supuesto, y todos los colorados, con excepción de Ciudadanos, estaban dispuestos a votar por lo visto no. Y bueno, María Eugenia ha hablado con varios legisladores del Partido Nacional, del propio Cabildo Abierto, muchos han expresado dudas. Bueno, Iván Posada también ha sido claro. Sí, sí. O sea que creo que se van sumando voces tendientes a poder modificar algunos aspectos del proyecto y a darle al proyecto el tiempo que requiere para su tratamiento, porque han habido otros legisladores que han planteado de que tiene que hacerse un tratamiento express en la Cámara de Representantes, cosa que me parece que no es adecuado por la entidad del proyecto, ¿no? Bien, este asunto en sí mismo, porque además denota vínculos con otros temas, daría para hablar mucho más, y sin tener el ánimo de hacer el tratamiento express, vamos a pasar a otro, ¿te parece? Encantado. A ver, ¿dónde estamos parados? ¿Vos sos un precandidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado? No. A ver, yo hasta hace muy poco fui secretario general departamental y cuando me despedí en la convención departamental, lo que dije es que todo lo que habíamos hecho en este tiempo en el partido de Montevideo, que hicimos muchas cosas, que logramos reposicionar al partido en el territorio, que logramos volver a los viejos clubes seccionales del vallismo para tener una presencia en los barrios, que jerarquizamos los órganos del partido, que conformamos un equipo técnico que se ha nucleado en el Instituto Joaquín Suárez, en fin, de alguna manera trabajamos mucho para posicionar nuevamente al partido en Montevideo, y lo que dije cuando me despedía de la convención es que iba a estar en la primera línea del trabajo político departamental de cara al objetivo que tenemos los colorados y que compartimos con nuestros socios de la coalición, que es que haya un cambio en Montevideo. Muchos interpretaron que yo estaba anunciando una candidatura, cosa que no es así porque es absolutamente prematuro a 3 años de una elección estar lanzando candidaturas. El tiempo dirá dónde estaré. Yo tengo vocación por los temas departamentales, soy diputado de Montevideo, trabajo en la orgánica partidaria, veremos qué es lo que pasa, el lugar que ocuparé, pero sin duda voy a estar en ese proceso que me parece que es fundamental, que tiene que ocurrir un cambio en la capital, ¿no? Después de 35 años. Vos tenés todo el derecho a decirme, no me importa tu opinión, porque realmente tenés todo el derecho. Y además tenemos amistad como para que si me decís eso no me voy a enojar ni ofender. Pero yo creo que es exactamente al revés. Quiero decir, Montevideo hace largo rato que que los ciudadanos de Montevideo eligen a el Frente Amplio, la centro izquierda para gobernar, ¿no es cierto? Y el resto del sistema político no le gusta o no lo entiende, algunos se ofenden. Lo cierto es que es lo que está ocurriendo desde hace largo tiempo. Si con todo derecho alguien de la escena política quiere cambiar eso, y me permito agregar, a alguien del Partido Colorado, el que estaba acostumbrado a ganar siempre, justamente, ni siquiera sería una novedad histórica, lo que tiene que hacer es prepararse, y prepararse desde mucho antes. Es más, una de las razones por las cuales el Frente Amplio inexorablemente ha ganado siempre, no seguramente la única, es porque cada vez que, dando por perdida esa batalla, llegaba el momento, vos lo sabés mejor que nadie, los distintos partidos ponían casi candidatos testimoniales, porque había que presentarse improvisando nombres, a veces con suerte, 2 meses antes de la elección. Entonces yo diría que al revés. Si el Partido Colorado aspira a ganar la intendencia, debería armar un plan, un proyecto, una idea y un candidato o una candidata, diría 3 años, a lo mejor me quedo corto. Yo coincido en el diagnóstico, lo he dicho. Nosotros como partido, y lo ha hecho también el Partido Nacional, estamos acostumbrados a resolver los temas departamentales después del balotaje, ¿no? Y empezar a trabajar 3, 4 meses antes de una elección. Así es muy difícil ganar una elección, ¿no? Con un partido que es gobierno como el Frente Amplio en Montevideo desde hace tanto tiempo. Entonces, hemos venido trabajando con mucho tiempo de antelación, hemos puesto al Partido Colorado en los barrios, hemos fortalecido los equipos técnicos, o sea, hoy el partido de Montevideo, más allá de que no tiene candidatos,
tiene una estructura de funcionamiento que no tenía en procesos electorales anteriores. ¿No? De modo que a la persona que sea elegida se le va a facilitar muchísimo todo lo que es el trabajo político del armado de cara a una elección. El tema que yo entiendo que no hay que adelantarse en política, ¿no? Porque la elección del candidato que el Partido Colorado proponga a la coalición va a tener mucho que ver con cómo vaya a ser la realidad interna dentro del partido. Ah, pará, pero al pasar dijiste algo que luce como, teniendo en cuenta los antecedentes, como una novedad. Entonces, sos de los que entendés que el partido debería tener un candidato. El Partido Colorado va a tener un candidato. No, pero no lo tuvo la última vez. No, bueno, nosotros vamos a seguir en el esquema de coalición. Todos fueron detrás de Rafo. Exacto. Laura es la uno. Exacto. En aquel momento era muy complejo y no nos habíamos preparado. Había pasado lo que tú decías. Llegó el mes de diciembre, todo el mundo estaba pensando en el armado del gobierno, en los ministerios, y nadie pensaba en lo departamental, y no había nadie que haya recorrido un camino con la pretensión de ser candidato. Entonces, terminamos apoyando a Laura, no fue bien, porque el Partido Colorado logró obtener 4 ediles, veníamos de no tener ediles, después de una desastrosa elección en el 2015, recordarás, en donde gran parte de la dirigencia colorada apoyó a Novi. Pero sí, yo estoy convencido que el Partido Colorado... Llevaron un candidato, después se bajó, subió otro, faltando 32 segundos, se bajó, ¿no? Y sí, fue lastimoso todo ese proceso. Pará, y Novik terminó siendo un mejor candidato de lo que se esperaba en la cancha, sí, totalmente, ¿verdad? Sí, Novik fue la novedad, bueno, a tal punto le fue bien que creyó que podía trasladar eso a lo nacional y le fue muy mal también, ¿no? Bueno, y a tal punto lo vieron como un peligro que no le permitieron usar el nombre del partido. Es cierto, tuvo que inventar otro. Es cierto. Pero en fin, sí, yo estoy convencido y estamos, creo que todos los colorados, le puedes preguntar a cualquier dirigente de Montevideo, estamos trabajando para que el partido comparezca en la próxima elección con un candidato propio. O sea, de aquí a 4 años, 3 años y medio, cuando haya elecciones departamentales, los ciudadanos de Montevideo podrán elegir. Si no quieren que sea el Frente Amplio, que seguramente presentará más de un candidato, o mejor dicho, que es probable que lo haga, ya lo ha hecho, ¿no es cierto? Sí, claro. Más de un candidato presente tenga la opción de elegir, si no quiere que sea el Frente Amplio, a distintos candidatos. Uno será un blanco o una blanca. Un blanco y un colorado, seguro. Podemos tener hasta 3 candidatos, posiblemente puede haber otro de cabildo abierto o no. Pero lo que es claro es que el Partido Colorado va a tener su candidato. Pero entonces me decís, podemos tener hasta... Entonces, no... Lo que sí está claro que van juntos. Eso sí. Si no marchás, eso sí, si no marchás de aquí a la China, eso ¿no? Eso es perder antes de empezar a jugar. Eso es clarísimo. No, pero es clarísimo hace relativamente poco. Porque lleva 2 elecciones con ese sistema, en realidad, ¿no? Bueno, pero cada vez es más claro. ¿No? Pero que si el Frente Amplio venía ganando hace rato y sin embargo esa herramienta no se la habían ocurrido, sí, pero animado a dar ese paso, ¿no es cierto? Y bueno, y el hecho de que se haya ganado a nivel nacional, yo creo que entusiasma. Claro, claro. Y de hecho, la elección pasada de Laura fue una gran candidata. Bueno, logramos recuperar terreno. Laura Raffo votó en el torno del 40%. Veníamos de votar menos en Montevideo, votaban 37, 38. Avanzamos un poquito, pero yo creo que, sin duda. Felipe, poquito teniendo en cuenta las 2 cosas que acabas de decir. Porque el viento en la camiseta, haber ganado la elección, creo que es indiscutible. No digo servidito en bandeja, pero que ayuda. Bueno, es que no terminó ayudando tanto, parece, ¿no? El Frente armó una excelente estrategia con 3 candidaturas que abarcaron todo el espacio, ¿no? Martínez, Cose, Villar, y quizás nosotros le erramos en la estrategia, ¿no? De ir detrás de ir con una sola candidata. Por eso creo que el esquema de cara al 25 tiene que ser con multiplicidad de candidatos de la coalición. O sea que me estás diciendo, para terminar con este tema, que no es un gesto, lo que estaría bien, un gesto político, que quiere decir, aquí estoy, incluso no solo hacia afuera me refiero hacia afuera de los socios de la coalición de gobierno, en el sentido que, bueno, esta idea de ir solo detrás de un blanco ya no corre más, sino también hacia adentro, dentro de tu partido. Totalmente. Pero creo ¿Totalmente que es o no es? Sí. Es. Yo estoy convencido que tenemos que ir un candidato propio
creo que es un consenso general, de acuerdo a lo que hemos conversado, incluso lo conversamos en algunos ámbitos orgánicos del partido. El Partido Colorado tiene que comparecer como candidato, se definirá más adelante. Reitero, me parece prematuro a 3 años estar anunciando candidaturas, más aún cuando nosotros tenemos la elección interna, en donde cambia la realidad del partido, y ya vimos lo que le pasó a Jorge Gandini, ¿no? Claro. Jorge había largado un movimiento con muchos años de anticipación, Justamente, con el respaldo de la no, y Rañaga. además con la idea de que no podíamos improvisar candidatos, ¿no? Exacto. Perdió la interna de la Rañaga, ganó la calle, y Jorge Gandini no fue candidato, y tiró por la borda todo un trabajo político de acumulación de mucho tiempo. Entonces, hay que tratar de ser un poco más firme en los pasos que se dan. Por eso yo no hablo de Pero ninguna sí me quedo candidatura. con la idea, me voy a casa con la idea de que vos sos hombre de la política. La idea de ser candidato a la intendencia por el Partido Colorado no solo es algo que no te desagrada, sino que te gusta y en todo caso el otro pasito. Y que de aquí en más estarías dispuesto a trabajar para A ello. ver, muchos compañeros me lo han planteado, muchos compañeros me lo han planteado, eh, y bueno, yo lo estoy evaluando, pero me parece que hoy anunciar una candidatura es prematuro. Eh, Pero soy algo mu- se anunció, eso es lo que quiero decir, Felipe. Me decís, no, no sé, pero algo, porque por algo estamos hablando. Eso está arriba de la mesa ahora. Y hasta hace un ratito no estaba. es cierto, es cierto. A ver, hay cuestiones que hacen que yo, bueno, soy diputado del departamento, fui secretario general departamental, como que reúno, si se quiere, las condiciones que eventualmente podría tener un candidato, pero a todos los compañeros que me lo vienen a plantear, les digo exactamente lo mismo: no nos adelantemos, ¿m? Demos pasos firmes, esperemos que se reúnan los acuerdos y los consensos, porque el partido va a tener que tener un solo candidato, Ujú. y bueno, y a partir de ahí, mi nombre está a disposición. O sea, yo Podría soy. tener tres si decide ir como Partido No, bueno, Colorado. pero eso es un suicidio, no tiene ningún sentido, no sería competitiva la candidatura. Ajá. En un esquema de coalición, bueno, Bueno, son otras las posibilidades, ¿no? en Salto fue lo que ocurrió. Bueno, en Salto, por no hacer un acuerdo, se perdió la intendencia, ¿no? Recordemos, porque Lima gana con 30 y poco por ciento. Sí, sí. Como el Partido Del mismo Nacional. modo que en Rocha el Frente la perdió por ese acuerdo, ¿no? Con esos votitos. Bueno, en Rocha estrictamente no hubo un acuerdo, hubo colorados que apoyaron el Partido Nacional, pero el Partido Colorado salió con el lema Partido Colorado y tiene ediles en la Junta. Sí, pero la que ganó Cuitiño también habían salido los blancos con su lema, y sin embargo el acuerdo en los hechos, como lo hablábamos en la tenencia compartida, ¿Verdad? la gente resolvía por sí sin Sí, necesidad de un, ¿no? bueno, ese es un gran tema que algún día podremos discutir. Muchas veces la gente hace el balotaje anticipado. ¿M? Ocurre en Rivera. El Partido Colorado de octubre a mayo crece muchísimo y saca casi el 60% de los votos. Y sin embargo, en octubre el más votado es el Frente Amplio. O Claro. sea, hay muchos blancos y frente amplistas que votan a los colorados en la elección Bueno, departamental. pero eso es hijo de la libertad que ahora el ciudadano Totalmente, tiene en la reforma sin duda, digamos, que propició, entre otros, tu partido, ¿no? totalmente, Es totalmente. decir, que la gente tenga derecho a decidir, para una cosa me gusta más uno y para otra cosa me gusta más otro, Me parece fenómeno. ¿verdad? Vayamos a la rendición. Esto nos queda también otro, mucho más para charlar, ¿no? Rendición de cuentas. Ah, pará. Sí, rendición de cuentas porque no quiero que te vayas sin hablar algo de la reforma de la previsión social, seguridad social, como se le quiera decir. En todo caso, ¿dónde estamos parados al día de hoy en la rendición de cuentas? ¿Cuál crees que son A ver, los grandes desafíos que ustedes tienen como integrantes del gobierno? el gran tema de la rendición de cuentas es la educación. Así lo planteamos mucho antes de que llegue el proyecto al Parlamento, como la prioridad que establecía el Partido Colorado. Y afortunadamente eso se contempló. Hoy hay recursos importantes que están destinados a la educación, son 31 millones de dólares que le otorga la ANEP la rendición de cuentas, más 20 millones que no están previstos en la rendición de cuentas, pero que el Ministerio de Economía ha acordado con la ANEP otorgarle, que son dineros no ejecutados de este año. De modo que estamos hablando de 50 millones de dólares que van a estar destinados
a el financiamiento de la transformación educativa, que yo entiendo que es el proceso de reforma más importante que tiene que encarar el país, y que por tanto tiene en la agenda del gobierno, conjuntamente con la reforma de la seguridad social. Desde esa perspectiva, nosotros con la rendición de cuentas estamos satisfechos. Creemos que otro gran aspecto del que no se habla mucho de la rendición de cuentas refiere a la recuperación salarial de los funcionarios públicos, a acuerdos realmente históricos entre COFE y el Poder Ejecutivo, entre los sindicatos de la enseñanza y la ANEP, ¿no?, de recuperación salarial. Vi que hay como una mirada distinta otra vez, entre el sindicato y vos con relación al acuerdo alcanzado. Quiero decir, mientras el sindicato, y me parece que por lo que dijo en televisión Robert Silva, señala de que sí, vamos a recuperar, pero lo perdido, tiene razón, pero marche preso, ¿no? A ver, ¿Vos me pareció que estabas tratando de decir otra cosa o te entendí mal? no, a ver, yo lo que digo es que los acuerdos salariales que se han firmado son muy importantes, que de alguna manera plasman lo que había prometido el gobierno, que ni bien la economía empezara a crecer, se iba a empezar a recuperar salario, y de acuerdo al convenio firmado tanto entre COFE, bueno, entre los sindicatos de la enseñanza con el gobierno, a partir de ya el 2022 se está empezando a recuperar el salario perdido en estos años de pandemia, en donde el mundo entero ha perdido salario. Por eso nosotros cuestionamos cuando se habla de recorte. Recorte supone una decisión política, bueno, vamos a quitarle recursos a la educación. No, acá lo que hubo fue una pandemia, el Estado recibió, por tanto, menos ingresos, por tanto, no pudo haber ajustes salariales para nadie, ni para los trabajadores del Estado, ni para los trabajadores privados. El mundo entero sufrió las consecuencias de esa pandemia. Entonces, no hay recorte. Pero a partir del crecimiento económico, 2022, 2023, 2024 y 2025, va a haber una recuperación salarial más allá del ajuste por inflación, que de alguna manera va a compensar lo perdido en estos años de pandemia. Por eso tenemos distintas visiones, quizás Pero lo que se perdió, se perdió. A ver, obviamente, lo que tú dejaste de percibir en un Claro. No es momento que. que hizo que cayera tu nivel de vida, ya no se puede volver el tiempo atrás. No, el No. tiempo atrás no, pero la plata. Che, aquellos 500 que perdiste, tomate Pero los dos. lo cierto es que en estos años vas a tener más, ¿m?, de lo que hubieras tenido, ¿no?, si todo hubiera seguido igual. Eso es la recuperación salarial. Pasando raya, en términos reales, el dinero va a ser el mismo. Es cierto que en un momento no lo tuviste. Quizás lo vas a tener todo junto en estos años de recuperación. Bueno, entonces en síntesis vos decís que por ahí está como las piedras angulares de esta rendición de cuentas. Y yo creo que esos son los principales temas. ¿Sí? La recuperación salarial es muy importante, porque estamos hablando solo para la educación de más de 110 millones de dólares, ¿no? Para esos fines, y lo propio para el resto del funcionariado público. Te diría que esta es una rendición de cuentas en donde no hay grandes controversias como en otros años. Hay obviamente artículos que generan algunas dudas, que los compañeros que trabajan en la Comisión de Presupuestos están tratando de negociar, de buscar los recursos. Se está procurando obtener más recursos para la universidad, que para nosotros es importante. Más recursos para, bueno, los salarios policiales, para los salarios de las Fuerzas Armadas, más, más chicos, en fin, se está trabajando. Y ustedes como Partido Colorado en general y como ciudadanos en particular, ¿percibís que tenés chances de incidir en el mensaje del Poder Ejecutivo? Bueno, reitero, incidimos con lo de la educación, ¿no?, porque fue el partido el que, con un tiempo de antelación, planteó el tema del Antes de, debate. vos decís que ya en ese, ya está el sello, digamos, la Sí, porque impronta. nosotros, a ver, no solo lo expresamos públicamente a fines de mayo, el mensaje entró a fines de junio, sino que se lo expresamos en una reunión que tuvimos con la ministra de Economía, en la casa del secretario general, el presidente Sanguinetti. Allí le expresamos que la prioridad del partido iba a estar en educación, y bueno, y hubo también un apoyo directo del presidente de la República, ¿no?, que se reunió con Robert Silva, con el ministro de Educación, y bueno, y se comprometió a respaldar
el financiamiento de este proceso que es determinante para el país como es el de la transformación de la educación. Bien. Bueno, mira, me queda charlar sobre China. Mira, ahora justo acaba de llegar Hanna Rodríguez Hertz, la Sí, sí, hace tiempo matemática. que no la veo. Bien. Y yo también, porque hemos conversado, pero desde la China. Ahora vamos a conversar. Así que el tema China, ¿verdad? Es un tema lindo, apasionante. Es pertinente lo que hizo tu compañero de partido y de sector, el presidente de la Cámara, Ope, a propósito de que este no era buen momento para avanzar con China en el marco de la guerra Rusia-Ucrania? Bueno, la DOPE es siempre una opinión a escuchar porque, a ver, no solo pues, es un gran legislador, sino porque tiene vasta experiencia en los Ujú. temas de política exterior, fue vicecanciller de la República, el primer gobierno después de la dictadura. O sea que es una referencia siempre en los temas de política exterior y es una opinión respetable. Yo estoy convencido que el Uruguay tiene que avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. Y justamente el otro día leía un hilo muy O interesante sea, de no estás de esta. acuerdo con lo que dijo Ope. No es que no esté de acuerdo, me parece que es un tema que hay que tener en el radar, ¿no? Ajá. Que hay que manejar. Pero OPE lo que está planteando no es no hagamos ningún acuerdo con los chinos, es simplemente valoremos estas cuestiones, las cuestiones O sea, geopolíticas. al revés, entonces, está bien que lo haya dicho, que esté ahí. Me parece que es una Mm. mirada interesante. Ahora, yo estoy absolutamente convencido que el Uruguay tiene que avanzar hacia un acuerdo de libre comercio. El otro día Hanna ponía un hilo muy interesante. Ella además está viviendo en China y conoce la realidad de ese país. Pero a ver, por una cuestión básica, tener un acuerdo de libre comercio con China, entre otras cosas, nos permite poder ingresar con nuestros productos, con el trabajo de los uruguayos sin pagar aranceles y ser competitivos frente a nuestros competidores directos, que quiénes son, entre otros, Australia y Nueva Zelanda, que tienen TLC con China y entran al mercado chino sin pagar aranceles. Además de todo lo que le Están un generaría, poquitito más cerca, además, ¿no? y bueno, están un poquito más cerca, sí, obviamente, seguramente haya otros costos de flete, pero estamos hablando del otro día yo escuchaba a un senador relativizar, ¿no? Bueno, todo por 110 millones de dólares de aranceles para el campo. Bueno, esa es una mirada que yo no comparto, Bien. porque el sector agroindustrial es un sector que abarca a toda la economía del país, no es el campo, es el gran sector que moviliza la economía nacional. Además de que yo creo que un acuerdo de libre comercio le generaría al país grandes posibilidades de inversiones, que es lo que necesita el Uruguay para poder generar Bien. empleo. En fin, Dale. Todo eso y en todo caso el vínculo con el Mercosur, que es otro asunto, ese y tantísimos otros temas, bueno, oficiarán de excusa para que sigamos charlando más temprano que tarde, Felipe. un placer, Alejandro. Gracias y saludos a la diputada Rosillo. ¿Sí? ¿Cómo no?